Bueno, por aquí ya se van conectando. Vamos a esperar un par de minutos más. Vamos a dar 1 o 2 minutitos que vayan llegando las personas y arrancamos. Por el momento nos pueden ir escribiendo desde qué países se conectan. Me gustaría pues obviamente saber desde dónde están, sobre todo para cuando empecemos a hablar en el tema de precios y de monedas, poder también dar un poco como los promedios en los respectivos países. Así que por aquí el chat está activo. Así que pues nos viendo desde qué países se conectan. Y así también vamos dando un par de minutitos mientras nos llegan los invitados. Aquí tenemos a Paulina. Bueno, Paulina, ¿cómo estás? Desde Chile. Qué bien, perfecto. Paulina, hoy te va a servir para estar ya mucho más informado, aunque bueno, en tu caso tú ya has estado en Australia, desde Perú, Rusmelia, súper bien, perfecto. Perú, Chile, me imagino que también habrá de pronto gente de Colombia. Vamos a ir organizando un poco por aquí. Voy a agregar por acá, bueno, Perú se maneja con dólar americano, ¿no? Entonces igual, con dólar americano para Perú. Listo, bueno, vamos a ir comenzando y pues si las personas pues van llegando, tratamos de ir poniendo como un poco al día el webinar, ¿vale? Bueno, bienvenidos. Espero que realmente este webinar les sea de mucho provecho. Vamos a comenzar. Mucho gusto para las personas que no me conocen. Algunos ya han estado hablando conmigo pues hace un tiempo. Venimos en proceso de asesoría. Otros pues están aquí por primera vez. Así que bueno, me presento. Mi nombre es Marcelo Vázquez. Soy el fundador de ForBrave, fundador y director. Yo tuve la oportunidad de estar viviendo esta experiencia en Australia. Estuve allí viviéndola por 5 años. Los últimos 5 años de mi vida estuve allí. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia grandísima. Básicamente lo que soy hoy y todo lo que mi vida ha cambiado, pues ha sido gracias a esta experiencia. Y de ahí también nace For Brave. Y de ahí pues el hecho de estar aquí compartiéndolo para ustedes también, porque yo creo que al final es una experiencia que es para compartir, porque creo firmemente que desde una experiencia de educación en el exterior podemos cambiar nuestras vidas en todos los aspectos. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Entonces, vamos a estar viendo diferentes temas. La idea es que esto para ustedes sea como una asesoría, ¿vale? Simplemente la diferencia es que no va a ser una asesoría personalizada, sino que vamos a tener una asesoría grupal, pero vamos a ver básicamente todo lo necesario para que ustedes entiendan cómo funciona el proceso. Bueno, primero obviamente conozcan del destino, conozcan un poco de Australia, sepan cómo funciona este destino, por qué es tan apetecido, que es lo que vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver desde por qué vivir esta experiencia, que era lo primero que les contaba, cómo esta experiencia puede llegar a ser algo mucho más allá que simplemente aprender un segundo idioma o el simplemente hecho de irme a trabajar al exterior, sino que realmente vamos a ver cómo esto nos puede cambiar en muchos aspectos. Desde esto hasta todo lo que es parte de nuestros servicios, obviamente del destino, de las ciudades, de qué puedo estudiar, temas del visado, servicios, y al final pues obviamente tenemos un espacio para preguntas y respuestas en donde pues ustedes van a poder preguntar abiertamente todas las dudas que tengan. Desde ya el chat está activo, sin embargo, les pido por favor que las preguntas las coloquemos en la parte de preguntas y respuestas. Aquí mismo en esta ventana, en donde estamos acá en el webinar, en la parte inferior derecha, van a ver que hay como unas figuras geométricas. Ahí hay una parte que dice preguntas y respuestas. Si lo tienen configurado en español, pues les debe salir literalmente una P y una R. Si lo tienen en inglés, pues les va a salir una Q y una R. Question and answers. Y una A, perdón. Entonces, ahí pueden ir dejando las preguntas conforme vayamos hablando y al final, pues vamos socializando esas preguntas como para no pararnos. ¿Listo? Empecemos. ¿Por qué vivir esta experiencia? Entonces, lo que les decía a un principio, más que esto vaya de una experiencia que realmente pues les pueda dar un segundo idioma y la oportunidad de salir de nuestros países y demás, principalmente
lo que esta experiencia les va a ofrecer es un crecimiento personal. Sí, esto es para mí la joya realmente oculta de este tipo de experiencias. Y es, salir de nuestros países nos va a dar independencia y autonomía, nos va a dar mucha confianza y autoestima y sobre todo nos va a dar mucha madurez emocional, ¿sí? Viajar a un país como Australia, que se encuentra a literalmente casi un día de diferencia de otros, de la mayoría de países, donde vamos a estar lejos de familia, lejos de amigos, donde tenemos que adaptarnos con un nuevo idioma, realmente pues nos va a poner a prueba muchos aspectos, pero todo esto que nos va a pasar y todo esto que vamos a ir viviendo en el destino, realmente nos va a hacer luego una persona mucho más fuerte, una persona realmente mucho más enriquecida, una persona mucho más independiente, como les contaba desde mi experiencia personal, fue una experiencia que totalmente me cambió la vida, no solamente por haber estudiado un segundo idioma. Entonces, eso es lo primero que nos va a dar esta experiencia y el por qué ustedes también la tienen que vivir, porque muy seguramente muchos de ustedes estuvieron como yo hace 5 años en sus países, ya sea en Perú, en Chile, en Colombia, donde los estén viendo, Argentina, quizás se sentían inconformes con su vida profesional, quizás sentían que necesitaban salir de esa zona como de confort, quizás algunos de ustedes, como yo, se sentían estancados, otros sentían que sus países ya no les podía proveer ni siquiera seguridad ni un crecimiento profesional. Pues todo esto es lo que ustedes van a encontrar una vez en ese paso de salir de esa zona de confort de nuestros países. Luego, lo segundo que nos va a dar este país es una residencia temporal, y esto ya es uno de los beneficios más grandes. Y es, nosotros, por ejemplo, en Australia, con la visa de estudiante, que es a lo que nos vamos a enfocar, vamos a tener, a vistas del gobierno, vamos a ser unos residentes temporales. Es decir, nosotros vamos a poder obtener todos los beneficios que ofrece este destino. Por ejemplo, vamos a poder abrir cuentas bancarias, vamos a poder tener líneas telefónicas, vamos a poder crear empresas. Esto es muy importante porque, por ejemplo, ForBrave es una empresa australiana. Yo abrí ForBrave en Australia. Actualmente yo vivo en España, y este webinar lo estoy haciendo desde España, pero cuando en ese tiempo que estuve allí, en esos 5 años, fue donde yo emprendí ForBrave. Entonces, es uno de los países donde más fáciles también nos da esa oportunidad de ser emprendedores, de tener nuestras propias empresas. Realmente es muy sencillo, créanme que de verdad es muy sencillo. Y pues obviamente depende del negocio que ustedes quieran montar, pues es algo también bastante económico, ¿no? Dependiendo de la idea de negocio que tengamos. Luego podemos obviamente todo el tema de alquiler, rentas, casas, comprar carros, comprar motos, rentar. Tenemos la oportunidad de entrar y salir del país cuantas veces queramos. Y a términos obviamente de legales, pues también vamos a tener que cumplir con todo lo legal que nos ofrece el país. Esto desde la parte, digamos así, interna que nos ofrece. Y ya otro de los puntos que por supuesto nos va a ofrecer Australia es un crecimiento profesional. ¿Sí? Entonces, pasamos de un crecimiento personal, que es muy importante, pero también nos va a ofrecer un crecimiento profesional, que es muchas veces lo que buscamos. Como les decía uno, una de las razones por las que también decidimos dejar nuestros países es porque profesionalmente sentimos de que estamos estancados, de que ya tenemos una carrera profesional, en muchos casos tenemos hasta una especialización o hasta maestrías, y aún así vemos que en la parte económica, pues difícil, ¿no? Vemos que el dinero no se ve, que a duras penas pagamos cuentas. Pues estos países lo primero que nos van a ofrecer es esto, es en la parte profesional es una mejora salarial, porque cualquier trabajo que hagamos, sea el más básico, sea un trabajo profesional o sea un trabajo no cualificado, tipo limpieza, construcción, en los restaurantes, ya son trabajos en donde nos van a pagar muy bien. Y aparte profesional como tal, vamos a encontrar muchas oportunidades laborales. Entonces, ¿qué es lo importante obviamente en esos destinos? Pues el primer paso es hablar. ¿Sí? Si yo no sé hablar, pues muy difícil voy a encontrar un trabajo a nivel profesional. Pero lo puedo hacer, por supuesto que lo puedo hacer. ¿Sí? Al final nuestras carreras, pues para algo hemos estudiado, siguen siendo válidas en cualquier parte del mundo. La diferencia es que, pues en Australia, dependiendo del título que tengamos, pues tendremos que hacer la homologación respectiva para validar como tal nuestro título. Pero a nivel de yo irme a una empresa y decirle, oiga, yo soy ingeniero, o yo soy un profesional en marketing, o soy profesional en salud, o lo que sea, si ustedes saben hablar, los van a contratar, porque la experiencia laboral sigue siendo válida en cualquier parte del mundo. ¿Vale? Entonces, eso es todo el por qué es el vivir esta experiencia, ¿no? Es más allá de simplemente, ok, voy a aprender un segundo idioma, voy a trabajar en el extranjero, pero veamos la parte magra de lo que realmente esto nos va a ofrecer.
Ahora, ¿por qué hacerlo con nosotros? ¿Por qué hacerlo con ForBrave? Esos son datitos no como para, no son para sentirnos, se sientan como egocéntricos, sino para que por supuesto se sientan seguros de trabajar con nosotros o de hacer este proceso con nosotros. El primer ítem que van a tener es el de las visas aprobadas. Nosotros tenemos un porcentaje de aprobación sobre el 96% de visas aprobadas, lo cual para ustedes pues realmente es una tranquilidad y para nosotros también, entendiendo de que ese pequeño 4% que tenemos, pues es un 4% que muchas veces se sale de las manos, porque al final son decisiones 100% basadas en el agente migratorio que tome el caso. Aún así, es un porcentaje maravilloso, es un porcentaje que realmente pues garantiza que casi el 100% de nuestras visas, por descartar ese pequeño 4%, salen aprobadas. Tenemos más de 50 partners en destino. Cuando hablamos de partners, hablamos de los institutos, de las escuelas. Entonces tenemos de todo, tenemos desde escuelas de inglés, escuelas técnicas, institutos como tal universitarios para cursos profesionales, sean maestrías, sean especializaciones, sean carreras como tal. Contamos con muchas instituciones y trabajamos con todo el territorio australiano. Importantísimo ese Google Review, lo cual nos enorgullece que sea un 5 de 5, es porque estos no crean que son reviews inventados, son todos reviews reales de nuestros estudiantes y eso es lo que garantiza ForBrave. O sea, lo que nosotros garantizamos es esto que ustedes están sintiendo en este webinar, es una cercanía, es realmente un acompañamiento muy cercano al estudiante. No somos la típica agencia donde el estudiante paga y de repente la agencia se pierde, la comunicación ya no es la misma, ya como que de pronto no te responden tan rápido. Esas cosas con nosotros no pasan. ¿Por qué? Pues porque básicamente al yo ser al yo vivir esta experiencia, porque yo básicamente pues fui estudiante también y hice todo el proceso desde cero, como ustedes están hoy escuchándome, yo entiendo perfectamente cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros puntos de dolor. Entonces entiendo perfectamente los miedos, entiendo perfectamente lo feo que se siente cuando uno paga y le dejan de responder, porque eso me pasó a mí cuando yo hice mi proceso con otra agencia, lo feo que se siente que uno llega a destino y de pronto no haya como una pequeña guía o que no le ayuden a uno con las cosas básicas. Todo esto lo van a tener con nosotros, que es lo que ustedes ven aquí en pantalla, la asistencia en línea. Esa asistencia en línea nosotros la manejamos siempre, obviamente pues respetando lo que viene siendo fines de semana y días festivos. Aún así, no se les haga raro que un fin de semana uno de nuestros agentes les conteste o les responda algún mensaje, porque en ForBase es el diferenciador que tenemos y es trabajamos de una parte más humana. Entonces, si realmente un fin de semana podemos responder, responderemos. Si es una llamada quizás fuera de horario laboral y podemos hacerla, la vamos a tener. Entonces, esos reviews ustedes cuando quieran pueden pasar por Google, los pueden ver, son comentarios reales, son feedbacks reales de nuestros estudiantes, de algunos de ellos, los que se toman el tiempo, la mayoría están muy ocupados para tomarse el tiempo, pero varios sí se toman el tiempo para hacerlo. Tenemos más de 200 estudiantes actualmente en destino, regados por toda Australia. Algunos siguen allí, otros ya se han ido a sus países de procedencia, otros están en otros destinos. Pero bueno, llevamos más de 200 valientes viviendo esta experiencia. Y como les decía, pues obviamente todo lo que es la asistencia en línea y el acompañamiento en destino, que es súper, súper importante, porque más allá de que es una experiencia propia y de que son ustedes los que la van a vivir, sí es importante que uno tenga ese apoyo cuando lo necesita. Y yo lo sé pues por lo que les digo, porque yo lo viví y sé cuán importante es contar con alguien al momento que uno lo necesite, tanto para una asesoría en línea o una gestión en línea, como para alguna gestión en destino. Ahora, vamos ya entrando a materia. ¿Por qué elegir Australia? Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos, hoy en día tenemos pues varios destinos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Malta, tenemos, por ejemplo, Dubái, tenemos también Au Pair para Estados Unidos, pronto vamos a lanzar España, pero ¿por qué Australia? Y miren, realmente para mí, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos de ellos, como les comentaba actualmente, por ejemplo, vivo en España, y realmente Australia para mí está en un top muy, 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 muy alto. O sea, realmente es un país del primer mundo, empezando por ahí. ¿Qué nos hace? ¿Qué hace que realmente
Por aquí ya nos empezaron a escribir. Aníbal, que nos preguntas qué requisitos piden para migrar. Perfecto, ya vamos a resolver. Recuerden, todas las preguntas las resolveremos en la parte final, que no tardaremos mucho en llegar allí, pero por favor usen la casilla de preguntas y respuestas, ¿vale? Para que no se nos vayan a pasar, así no se me olviden y las puedo responder. Recuerden, en la parte inferior derecha hay unas figuras geométricas, ahí debe haber una opción, van a encontrar una opción para preguntas y respuestas, y ahí pueden ir colocando las preguntas, y cuando lleguemos a esa parte final, iremos resolviendo las preguntas en orden como ustedes las vayan colocando. ¿Listo? Entonces, les comentaba, Australia es un país del primer mundo, es un país increíble. Yo realmente me quedé con la boca abierta desde el primer día que llegué y para mí realmente yo doy muchas gracias a Dios y a la vida de haber podido estar en un país como Australia porque, como les comentaba al principio, me cambió. ¿Qué vamos a encontrar? Alta calidad de vida, vamos a encontrar un excelente sistema educativo. Australia está en el top mundial de los mejores países para estudiar, una vibrante cultura multicultural, y aquí esto pareciera redundante, pero no es así, porque a veces creemos que Australia, vamos a ir a Australia y vamos a estar rodeados de australianos, y no, es muy curioso, porque Australia es un país multicultural, y ustedes van a llegar allí y van a conocer tantas culturas que eso también hace que la experiencia sea muy enriquecedora, porque ahí va a estar, tienen toda la cultura asiática, toda la cultura oriental, toda la cultura latina, porque latinos estamos todos allí, tienen toda la cultura europea, o sea, hay un montón, un mix de culturas tan enriquecedor en Australia que realmente lo hace un país único, e increíble. Tema de seguridad, por supuesto, creo que para nosotros, creo que la mayoría que estamos aquí somos latinos, y esto es algo que nos toca mucho y uno se acostumbra a la seguridad que brinda esos países, y cuando uno vuelve de vacaciones a Colombia, a Chile, o a Perú, o aquí mismo a misma Europa, se nota la diferencia, se nota mucho la diferencia porque allí es lo típico de que te pones en la mesa, dejas el celular y ahí se queda, así te vayas al baño, o puedes caminar por las noches tranquila, segura, porque nadie te va a echar un piropo, nadie te hace sentir incómodo. O sea, para las mujeres, por ejemplo, es un país muy, muy, muy seguro y realmente se siente mucho ese cambio, ¿no? De estar en un país del primer mundo. Luego ya lo que veníamos comentando, es un país que nos ofrece oportunidades laborales para todos, muchachos. Miren, la pregunta la hacen mucho y es, por ejemplo, Marcelo, pero mi nivel de inglés no es muy alto, ¿será que yo puedo realmente llegar y conseguir trabajo? Sí, sí, es otra de las ventajas de por qué Australia y no otro país. Es un país que da oportunidades hasta para el que viene a aprender literalmente de cero el inglés, que no sabe nada. Por supuesto que si yo manejo un nivel de inglés intermedio alto, pues va a ser todo un poquito más fácil, ¿no? Por lógica. Pero si no lo manejo, de todas maneras voy a tener muchas oportunidades. ¿En qué? Pues en lo típico. Van a encontrar oportunidades de pronto en trabajos menos cualificados o trabajos que no están de cara al cliente, tipo lavaplatos en la cocina, tipo en la limpieza, tanto del restaurante, limpieza de hoteles, de casas, de apartamentos, todo lo que tiene que ver limpieza de construcción, en la misma construcción, repartidor de comidas. ¿Qué es lo bueno? Que todos estos trabajos, que aunque yo sé que nosotros, ninguno en nuestra vida quizás ha hecho un trabajo de estos, los pagan muy bien, los pagan muy bien. O sea, los pagan tan bien que literalmente yo creo que ustedes han visto quizás por ahí, por lo típico que sale en Instagram, ¿no? Y en Facebook y en TikTok de me gano lavando carros lo que gana un ingeniero. Es verdad. Obviamente ya luego pues uno tiene que descontar, ¿no? Sus gastos y sus cosas, pero es real, es real. Lavando carros o trabajando como el Rappi o el repartidor de comidas en Latinoamérica, depende de la aplicación que tengan en sus países, el Uber Eats o la que use, se gana mucho dinero o se gana el dinero por lo menos suficiente para usted mantenerse en la experiencia y hasta para ir ahorrando de a poco. Entonces realmente es un país que me ofrece de todo, de todo, de todo. Ese salario mínimo que ustedes ven ahí ya empieza a regir ahorita desde el 1 de julio, ya son 24, va a subir a $24.10 la hora. Si ustedes sacan los cálculos, semanalmente van a poder trabajar legalmente unas 24 horas. Esto equivale más o menos como a unos $520, una cosa así semanal, lo que al mes son más o menos unos $2.200 lo que pueden llegar a ganar. Y ustedes pongan en mente de que los gastos al mes más o menos oscilan entre los 1.500 a 1.800. Ya los vamos a ir viendo.
pero saquemos cuenta, o sea, me están quedando, mínimamente van a quedar $500 libres cada mes, y por eso es que ustedes ven esas noticias en TikTok y en Instagram, que pues los colombianos o los latinos siempre dicen como, no, wow, es que gano mucho dinero. Pues la verdad es que sí, aún haciendo el trabajo más sencillo del mundo, que sea una limpieza o un lavaplatos, vas a ganar dinero tanto o más que lo que ganábamos en nuestros países siendo profesionales. Un poquito más de detalle de Australia. Entonces, obviamente moneda oficial, dólar australiano, no es equivalente al mismo dólar americano, es un poquito más bajo americano, pero aún así, más o menos, dependiendo, bueno, estamos aquí, me dijeron que había gente de Perú, de Chile, pues para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, en Colombia, un dólar australiano equivale hoy en día a 2.780 pesos, un dólar australiano. En Chile son más o menos 620 pesos. En dólar americano, que es por ejemplo para la gente de Perú o de Argentina que estén por acá, son más o menos 0.67 dólares americanos, o sea, casi que un poco más de medio dólar. ¿Sí? Entonces, es como la comparación. Idioma oficial, el inglés, pero no se les haga raro, como les decía, que lleguen y escuchen a un latino por ahí hablar español, a un árabe, de todo. O sea, hay tantas culturas que es normal de que se escuchen los propios idiomas por ahí de vez en cuando. ¿Cómo es el clima de Australia? Y esa es otra de las razones por las cuales Australia a mí me encanta y lo elijo sobre, por ejemplo, países como Canadá. Es un país donde el clima varía desde un clima tropical hasta templado. Depende en dónde ustedes estén ubicados, en qué ciudad van a estar ubicados, van a tener un clima más tropical o más templado. Sin embargo, como tal, en la mayoría del país, pues suele ser un clima realmente templado. ¿Sí? En Australia ocurren las estaciones, está invierno, primavera, verano, otoño, pero por ejemplo cuando llega el invierno, aún en la ciudad más fría, no es un invierno comparado como por ejemplo con Canadá, de que va a caer nieve y estamos en los -0, en -5. Esto en Australia no sucede. Entonces realmente es un país que a nivel clima, chévere, me ofrece buenos climas, me ofrece veranitos calurosos y me ofrece unos inviernos suaves. Por aquí alguien me dejó una preguntita ahorita. Lo mismo, no recuerdo quién, creo que era, me decía como Margarita o alguien, no recuerdo el nombre, por M. Por favor, en la parte de preguntas y respuestas, dejar las preguntitas y ahí las vamos a ir desarrollando en cuanto lleguemos, ¿vale? Tema cultura, como les comentaba, multicultural, rico en diversidad, van a encontrar de todas las culturas, de todas, de todas. Así también es el tema religión, hay de todas las religiones, principalmente ellos son católicos, pero encuentran de todo, o sea, hay de todo, cuando yo hablo de todo, es de todo. ¿Qué es lo bueno de Australia? Que es un país tolerante. Por eso mismo también los hace un país del primer mundo. Allí todo el mundo es bienvenido, desde la religión que tenga hasta sus creencias, su forma de vestir, su sexo, todos son bienvenidos. Si eres una persona de la comunidad LGTBI, vas a estar bienvenido. Si eres una persona evangélica, cristiana, musulmán, todos bienvenidos, todos tolerantes. Es un país que no te va a cuestionar por nada de esto. Como que si te quieres ir para la tienda en pijama y ir a hacer el mercado en pijama, nadie la va a mirar, nadie lo va a mirar. Si te usa la ropa del día de ayer 3 veces, nadie le va a decir nada. Es un país muy tranquilo, muy, como les digo, en ese aspecto son muy respetuosos, un país muy respetuoso de la cultura de cada persona. En transporte, súper bien. Obviamente, pues hablamos de un país del primer mundo, ¿no? Entonces están bien en todo el tema de transporte público. Tienen todo lo que es tema de carreteras, pues súper desarrollado. Las carreteras son perfectas. No hay huecos, no las reparan. Si las hay que reparar, las reparan en un 2x3. Por supuesto, pues tienen cubierto todo el tema de vuelos domésticos. Tienen vuelos a donde ustedes quieran, tanto domésticos como internacionales, por supuesto. Ya luego allí pues van a tener conexiones de trenes, de autobuses, de ferries, de tranvías, de lo que quieran. ¿Sí? Es un país que tiene muy buen sistema de transporte. Todo el transporte, pues también hay transporte público y es realmente asequible. No es un transporte que cueste mucho dinero. Aún así, como les comentaba, como van a poder trabajar, van a poder solventarse
sin ningún inconveniente en Australia. Vamos ahora, empecemos con las ciudades. Aquí es importante porque la idea es que ustedes empiecen como a mirar un poco, ok, ¿cuál ciudad sería la mía? ¿A dónde me gustaría ir? Yo he escuchado que Pepito Pérez está en tal ciudad, o yo tengo un amigo que me dijo tal ciudad. Pues bueno, aquí vamos a tocar las principales, vamos a pasar por encima de cada una de ellas, vamos a ver como los puntos principales, que es clima, costo de vida, estilo de vida, y los trabajos más populares que me puedo encontrar en cada una de ellas, ¿vale? Vamos a empezar por Sydney. Sydney es la ciudad más grande y famosa de Australia. Ahí tiene una fotito tomada por, por quien les habla, que es la famosa Opera House. Y sin duda, pues viene siendo quizás el destino que todos conocemos, ¿no? El típico destino de Nemo, de cuando vemos la calle Wallaby, bueno, no recuerdo cómo se llamaba, pero ahí mismo. Entonces, ¿qué tenemos en Sydney? Es un clima templado, es una ciudad con un clima templado. Aún así, pues maneja, como les decía, las estaciones, veranos cálidos, inviernos suaves. Sydney, pues es una ciudad muy grande, entonces tiene como diferentes barrios, están ubicados a diferentes zonas, entonces no es raro que de pronto en un lugar sea un poquito más frío que otro, pero aún así es un lugar súper bien en cuanto a tema de clima. Costos de vida, que es como lo importante. Aquí hay que entender una cosa, y es Sydney es la ciudad con el costo de vida más alto de toda Australia, ¿vale? Entonces, estos precios que ustedes ven aquí son unos costos promedios al mes, ¿vale? Entonces, tienen desde las habitaciones, por supuesto, una habitación compartida siempre va a ser más económico que una habitación privada. Mi consejo es siempre, pues empecemos por las habitaciones compartidas y luego vamos a una privada, que fue lo que yo hice. Yo cuando llegué, mi primer año, compartí habitación porque me salía más barato, y en cuanto ya pues empecé a ahorrar y tenía un mejor trabajo también, sobre todo porque pues todo es un proceso, ¿no? Y esta experiencia también es un proceso. Llega un punto en donde pues ya tenemos un mejor trabajo o ya tenemos una estabilidad financiera y podemos empezar a darnos más lujos, entre comillas, y pues ya puedes pagarte una habitación privada, puedes comprarte tu propio carro o moto, haces compras de comidas pues más grandes, etcétera. Pero acá tienen más o menos los precios promedio. Una habitación compartida al mes son $1,000 a $1,400, una habitación privada entre 1,600 a 2,200. Hablamos siempre de habitaciones compartidas o privadas en apartamentos compartidos, por supuesto, ¿vale? Obviamente, si usted quiere un apartamento solo para usted, pues estos precios, por supuesto, que se le van a ir a las nubes, y más en Sydney. Entonces, sí o sí, hay que compartir mínimamente el apartamento, y ya la habitación, pues cada uno va viendo, obviamente, su parte económica que puede ir afrontando. En comida, en Sydney son más o menos unos $400 a $600 al mes. En transporte, entre 200 a 280, y en hobby, unos 200 a $400. Obviamente, todo esto siempre se puede llevar al mínimo, ¿no? Porque a mí me pregunta Marcelo, pero esto no se puede reducir, obvio. Como se puede reducir, como se puede incrementar. Esto van los gastos de cada quien. Esos son unos costos promedios, ¿vale? De los mínimos y los máximos, entre comillas, de lo que se puede gastar, pero ni existe un mínimo ni existe un máximo, porque si usted quiere comer atún todos los días durante 3 meses o durante los primeros 6 meses que va a ser su experiencia, pues muy seguramente la comida no le va a costar 400, sino que le va a costar 150 al mes. Como que lo mismo, como que si no quiere salir nunca y vivir como un ermitaño en sus primeros meses, pues no va a gastar nada de hobby. Entonces, todo está en lo que decidamos de cómo vamos a administrar el dinero, que es importante, sobre todo en los primeros. Yo aconsejo que los primeros 3 meses sean muy inteligentes con los gastos, sobre todo si van a elegir Sydney. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, es la más costosa. Sin embargo, aquí la buena noticia es que cuando ustedes consigan el primer trabajo, ya todo va a estar equilibrado. ¿Sí? Porque así como es una ciudad costosa, pues asimismo los precios o digámoslo así, la media salarial, pues está por encima. Siempre Australia está por encima de lo que esté, digámoslo así, la media de gastos. Si sus gastos igual están aquí, pues lo que va a ganar va a estar acá. Así sea un poquito más por encima, pero siempre va a estar por encima. Entonces, aunque se vayan a Sydney, que es la ciudad más costosa de todas en cuanto a mantenerse, aún así ustedes van a ganar lo suficiente para que se puedan mantener sin ningún problema. Pero hay que tener en cuenta pues esos primeros 3 meses, que es más o menos lo que uno se puede llegar a tardar en encontrar trabajo. Ya vamos a hablar de esa parte laboral,
pero es más o menos el promedio. Eso tampoco es ley de vida. Nosotros tenemos estudiantes que literalmente llegan y en el primer mes, ni siquiera en el primer mes, en los primeros 15 días ya han encontrado trabajo. Por ejemplo, mi experiencia, yo personalmente encontré mi primer trabajo a los 2 meses. He tenido estudiantes y amigos que han pasado más de los 2 meses, pero eso sí, nunca he conocido a nadie, ni a un estudiante, ni a un amigo, ni a un conocido que haya pasado más de 3 meses sin trabajar. Entonces, máximo a los 3 meses van a encontrar algo. ¿Listo? ¿Para quiénes Sydney es una gran ciudad? Pues para todos aquellos que les encante la vida urbana activa, que estén buscando una ciudad vibrante, que estén buscando una ciudad donde, o sea, que les gusten las ciudades grandes, que les gusten las ciudades vivas, activas, que haya mucho movimiento, que haya muchas cosas para hacer. Eso es Sydney. Esa es la ciudad perfecta para esas personas, para todo aquel que esté buscando una experiencia de pronto en combinación de su ciudad grande, ciudad principal, combinarla también con un poco de playa y con un poco de naturaleza. Sydney es una muy buena opción para esas personas allí. Como les decía, es una mezcla muy, muy bonita. Yo tuve la oportunidad de estar en Sydney y la verdad es que sí es una ciudad que te ofrece de todo. Que el que quiere plan de ciudad, hay planes de ciudad, el que quiere plan de naturaleza, hay planes para irse a parques ecológicos, a parques naturales y caminar, como el que quiere plan de playa y quiere de pronto estar tranquilo en la playa o quiere ir a nadar o quiere ir a aprender a hacer surf, buenísimo para todo ese tipo de cosas. ¿Qué trabajos me puedo encontrar en Sydney? ¿Cuál es la mayoría de trabajos que yo me voy a encontrar como estudiante? Pues esto sí que viene siendo muy similar en la mayoría de ciudades. Sí, se van a dar cuenta que en la mayoría están casi los mismos ítems que vienen siendo básicamente hospitalidad. ¿Qué es hospitalidad? Todo lo que tenga que ver con la parte de hoteles y restaurantes. ¿Sí? Es decir, toda la parte de hotelería, ya sea desde estar en la parte, digámoslo así, más baja, que sería el que limpie las habitaciones, que las arregle, como estar de pronto en la parte más atrás todavía, en lavandería, o quizás estar ya más en la parte de cara al cliente, como en la parte pues de recepción o de las maletas. Bueno, eso es todo lo que es hospitality. Restaurantes, hoteles y demás. Ventas, por ejemplo, es otra cosa que también van a encontrar en cualquier ciudad. Todo lo que tenga que ver con ventas, tiendas de ropa, en los mismos restaurantes, en discotecas, en bares, todo lo que tenga que ver relación con ventas en cualquier ciudad está mucho, lo mismo que el servicio al cliente. ¿Sí? Eso es lo típico. Ahora, ¿qué si, por ejemplo, es diferente? En donde en la parte profesional en que destaca Cine, destaca mucho en la parte de tecnología, es decir, toda aquel persona que de pronto esté trabajando o tenga estudios en la parte de las tecnologías y haría es una ciudad en donde pueda encontrar más oportunidades en esa parte laboral, Sydney es muy buena para esto. Lo mismo que en la parte, por ejemplo, de finanzas. Todo aquel profesional que se maneja en finanzas y quiere ir a una ciudad donde pueda encontrar quizás oportunidades profesionales en esa área, pues Sydney es una buena opción. ¿Vale? Vámonos ahora con la siguiente. Melbourne, otra de las principales, es quizás es la segunda básicamente principal. ¿Qué es Melbourne? Melbourne es cultura, deportes y vida nocturna. Ese es básicamente el resumen de esta gran ciudad. Para mí es de mis favoritas. Les confieso que la prefiero más que Sydney. Me gusta más Melbourne. Tuve la oportunidad de conocerlas ambas. Y Melbourne, bueno, ¿qué nos ofrece Melbourne? Básicamente, Melbourne lo que tiene es que es un rollo, es una ciudad mucho más artística, mucho más cultural, hay mucho arte, a todo aquel que le guste como el arte urbano y como ese flow así más de culturas, más de arte, de pinturas, va súper bien. Es una ciudad que tiene mucho como este ambiente. Allí la comparan mucho con Europa. Dicen que es como la ciudad europea de Australia. Y a mi gusto, ahora que tengo la oportunidad, creo que sí, creo que tiene como mucho ese rollo de como cultura y de cositas más europeas. Tiene cultura de café. Es la ciudad cafetera de Australia, básicamente. Tiene mucha cultura de café. Van a encontrar muchos cafés allí, buenos. Entonces, si de pronto por aquí hay colombianos, que me imagino que sí, allí hay mucha oportunidad de trabajo como barista. Baristas son las personas que trabajan haciendo los cafés, básicamente. Entonces, si usted es una persona que quizás tiene experiencia en esto o le gustaría desempeñarse en esto, Melbourne es una buena ciudad porque Melbourne es la capital del café en Australia. Entonces, ahí hay mucha oportunidad en esa parte.
Y como les decía, pues tiene mucho estilo, ¿no? Tiene una ciudad, muchos festivales, festivales de todo, de música, de arte, de cine, todos los eventos a nivel mundial como más grandes pasan por Melbourne. La NASCAR, la Fórmula 1, la MotoGP, el Australian Open, que es el tenis, todos los festivales de electrónica más grandes que hacen en Australia los hacen allí. O sea, es una ciudad, la verdad, muy bacana para el que le guste como todo este tipo de cosas que estamos hablando. En clima, es especial porque el clima en Melbourne viene siendo como de las ciudades un poco más frías. Es un clima más oceánico, es decir, es una ciudad que está cerquita al mar, su fuerte no es las playas, pero sí está cerca al mar y eso hace que ese climita de ellos sea un poco, o sea, ellos están como en la parte baja digámoslo así, de Australia y ya conectan como con esa parte sur en donde vienen todos esos vientos fríos, entonces sí tiene un poco más de clima frío. Los veranos tienden a ser más cálidos allí, no son veranos tan calientes, y los inviernos sí que tienden a ser más fresquitos, ¿sí? Es una ciudad también muy parecida, o sea, en el clima normalmente pues muy cambiante. Llueve, de repente sale el sol, de repente hizo un poquito de frío, ahora ya no hace frío, ahora ya hace calor, y así, entonces es una de las cosas que como quizás no muy populares de Melbourne, tiende a ser el clima. La gente no la suele descartar por el clima, pero bueno, para gustos, los colores. Hay gente que le encantan, hay otra que no tanto. Costo de vida es similar a Sydney, pero un poco más económico, ¿vale? Es una ciudad un poquito más económica que Sydney. La diferencia no es brutal, pero bueno, se van a dar cuenta, por ejemplo, en temas de arriendo, y aquí estamos hablando de arriendos un poco más económicos. En comida sí es muy similar, lo que es comida y hobby son similares, básicamente van a gastar lo mismo. En transporte van a notar también un poco la diferencia, el transporte es un poquito más económico, pero son muy similares, al final son las dos principales. Sin embargo, si usted, por ejemplo, le gustan este tipo de ciudades, les gustan las ciudades grandes, con cosas para hacer, con cosas chéveres para pasar el rato, pero de pronto no quiere una tan costosa, pues Melbourne es una buena opción para aquellos que de pronto estén buscando algo que sea un poquito más económico. Trabajos populares en Melbourne, como les comentaba, se dan cuenta que van siendo muy similares unos a los otros, pero en qué son diferentes, por ejemplo, Melbourne con Sydney, que aquí van a encontrar más temas de trabajo en la parte de educación, por ejemplo. O sea, si tú te manejas en esa industria de la educación, de profe, no crean que, o sea, por el contrario, si son profesores, allí también buscan profesores de español. Tengo una amiga que trabajaba, bueno, muchas, y estudiantes también, que encontraban muchos trabajos como tutores de niños para clases de español. Hay escuelas que también ustedes pueden trabajar directamente en escuelas, hay escuelas que son escuelas como tal de idiomas y buscan profesores pues de idioma de español. Entonces la parte de educación se mueve mucho. También en general de cualquier otra materia. Hablo en específico de idioma porque suele ser la más popular, pero en general cualquier rama de la educación. Salud también funciona mucho allí, todo el tema de enfermería, todo el tema de medicina, se mueve mucho en Melbourne, entonces si de pronto por aquí tenemos personas en esa área, odontología, enfermería, cuidado de adultos, funciona mucho, también allí en Melbourne se encuentra mucha oportunidad laboral en esa parte y que va combinado pues básicamente con los servicios comunitarios. Brisbane, ya vamos avanzando. Brisbane viene siendo la tercera ciudad más grande de Australia. Es una ciudad que también en parte de clima ya vamos cambiando. Aquí ya, como lo pueden leer, se dan cuenta que ya vamos cambiándolos. Ya pasamos de la parte Melbourne, que está como en la parte baja de Australia, ya subimos un poquito el Sydney, pero que sigue estando en la parte inferior, pero aquí ya vamos subiendo más como hacia el centro, un poco más no hacia el centro, digamos hacia el noroeste de Australia, y vamos llegando ya hacia un clima más subtropical, ¿vale? Entre más vamos subiendo en Australia, entre más vamos hacia arriba, más vamos a encontrar ese calorcito. Entonces Brisbane es una ciudad ya más subtropical, con un verano mucho más caluroso, pero cuando llega el invierno es un invierno perfecto porque es un invierno suavecito. Entonces, aquí ya para los amantes de las ciudades grandes, pero que les guste el buen clima, Brisbane es una buena opción. Ahora, en cuanto al costo de vida, como lo ven ahí, ya empiezan a bajar los costos. Entonces, Brisbane
viene siendo la tercera principal de Australia y también es de las tres principales, pues es la más económica. Aquí sí ya empezamos a notar que todos los precios empiezan a bajar, todos los costos, tanto el costo de comida como el costo de hobby, que eran costos que en las primeras dos eran muy similares, acá ya empiezan a bajar un poco más. Entonces, bueno, lo mismo, aquellos que les guste las ciudades principales, ciudades grandes, pero estén buscando economía, Brisbane, Melbourne son buenas opciones en la parte para que sean económicas en el costo de vida. El estilo de vida, pues sí, obviamente ya es totalmente diferente a las principales. Las principales realmente tienen mucho más actividad, tienen mucho más, como mucho más vibra, ¿no? Son como mucho más vibrantes, más vivas. Brisbane no es que no sea así, simplemente pues es una ciudad un poco más tranquila, ya que no hay tanto evento, ni hay tanta como cosa así grande, sino más bien son actividades más al aire libre, es una ciudad un poco más calmada. Aquí ya se hacen muchos planes de caminar, de ir a museos, de ir a galerías. También está mucho la cultura de irte a un buen café, pero es una ciudad más tranquila, ¿sí? No es tan... Entonces también es eso, ¿no? Para aquellas personas que no les guste tanto esas ciudades grandes, caóticas, porque la verdad es que Sydney y Melbourne son ciudades que cuando tú vas al centro de la ciudad, que van a estar ahí porque todas las escuelas están en el centro, entonces si ustedes eligen esas ciudades, sí o sí van a tener que ir al centro de la ciudad, se van a dar cuenta pues que son ciudades que siempre son muy caóticas, ¿no? Hay mucha gente y siempre hay un montón de gente durante las horas pico. Brisbane también, pero menos. Son ciudades un poco menos, es una ciudad menos caótica que esas principales. ¿En qué puede destacar o en qué destacan los trabajos populares de Brisbane, además de los que ya hemos mencionado? Aquí ya entran más trabajos administrativos, entonces todo lo que sea personas que tengan ese perfil administrativo profesional, pues aquí en Brisbane van a encontrar mucho toda esa parte administrativa y también de tecnología. Brisbane es una ciudad que está en mucho crecimiento, muchas de las principales empresas tecnológicas están allí. Yo tengo varios estudiantes, he tenido varios estudiantes y amigos de cuando estaba allí en Australia que lograron conectar con diferentes empresas profesionales en la parte tecnológica con la experiencia que ya tenían de Colombia. Simplemente lo que hicieron fue validar sus títulos y eventualmente cuando se sintieron confiados con el idioma, pues empezar a pasar hojas de vida y a probar y más de uno pegó y coronó. Entonces, al final también eso es muy importante para la parte laboral y es no tengamos miedo. O sea, esto hace parte de la experiencia y hay que entender de que pues no pasa nada, hay que probar. Nadie cierra una puerta por mandar una hoja de vida. ¿Sí? Entonces hay que confiar de que nos va a ir bien, de que igual lo máximo que me pueden decir es no y ya está, y pues continúo por otra. Gold Coast, aquí ya entramos, ya dejamos de lado las ciudades principales, porque las principales son las tres que hemos visto, y ya empezamos a ver como las ciudades secundarias, ¿no? Aquí vamos a ver simplemente tres. Empezamos por Gold Coast. Gold Coast es mi favorita. La razón por la que es mi favorita es porque fue la ciudad donde yo llegué y donde viví los 5 años que estuve en Australia. La razón por la que yo elegí Gold Coast es todo lo que ven ustedes en pantalla. Yo estaba buscando primero una ciudad que no fuera muy grande, porque no me gustan las ciudades grandes. Yo soy de una ciudad pequeña en Colombia y pues quería algo similar. Segundo, quería una ciudad de buen clima, porque también de donde soy de clima caliente y no me gusta el frío, soy team calor. Entonces también quería una ciudad que me diera un clima más tropical, que los veranos sí, no fueran normales, pero sobre todo que los inviernos fueran suaves. Eso era mi top en cuanto al clima. Y eso es lo que encontramos con Gold Coast. Son más húmedos, eso sí, en Gold Coast son veranos más de sudar, pero bueno, hace parte del paisaje, hace parte de Gold Coast. Y lo que tiene Gold Coast es que Gold Coast es bueno, como lo leen ahí, es la Costa Dorada, es su nombre. ¿Qué significa que es la Costa de Oro? Significa que es la ciudad playera por excelencia. Es una ciudad que cuenta con 70 kilómetros de solo playa. O sea, cuando hablo de playa es de que literalmente 70 kilómetros de playa, o sea, donde tú te puedes ir y estar ahí en la arenita y estar súper bien. Entonces, imagínense una ciudad de 70 kilómetros, o sea, básicamente toda la ciudad es playa. Lo que pueden ver en la imagen es tal cual, esta imagen es reciente, es de cuando estaba yo allí, y así como lo ven, todo este montón de tierra, todo esto pues es playa, y así son 70 kilómetros de playa junto obviamente con mar. Y yo pues buscaba esto, buscaba esa experiencia australiana de surf, de mar, de buen clima,
de que fuera una ciudad tranquila, relajada y sobre todo, como lo ven en el costo de vida, yo buscaba algo económico, porque realmente pues no tenía tampoco una capacidad financiera muy alta en ese momento. Entonces empecé a mirar como opciones que cumplieran con estos requisitos, pero muy importante era que fuera económica, que fuera asequible en el costo de vida para poderme por lo menos mantener algunos meses con lo que llevaba mientras encontraba trabajo. Entonces acá ya ustedes ven que los costos empiezan a bajar todavía más. Ya hablamos de habitaciones compartidas más económicas, de habitaciones privadas también más económicas. Hablamos de comida, un promedio un poco más bajo de lo que estábamos hablando. En transporte lo mismo, ya bajamos un poco el transporte y obviamente también en el hobby. Entonces, como les decía, al final ustedes, o sea, este costo de vida uno lo tiene que tener en cuenta para los primeros 3 meses. Ya luego el país les va a dar la oportunidad de que se vayan acomodando mejor. Entonces ya luego, por ejemplo, uno ya no paga transporte público, sino que ya uno compra un carro, que son muy económicos allí, y ya uno pues lo que gasta es en gasolina, o compra una bicicleta, porque Puercos, por ejemplo, es una ciudad para moverse en bicicleta o en scooter. Entonces, bueno, uno empieza como a minimizar costos y cuando uno empieza como a tener una mejor calidad de vida y que eso se hace en los primeros 6 meses y empieza uno como a vivir un poquito mejor. ¿Qué tenemos en, bueno, estilo de vida? Lo que les mencioné, playa, clima soleado, surf, parques temáticos, mucha naturaleza, también eventos deportivos, trabajos populares en Gold Coast. Aquí, aunque suenan los mismos que hemos venido trabajando, aquí o sea, para Golco sí que es el fuerte. O sea, por ejemplo, acá lo que es el tema de hospitality y de turismo, de entretenimiento, bueno, todo lo que ven aquí son los fuertes, pero realmente los fuertes de esta ciudad. ¿Por qué? Porque Gold Coast es la ciudad de vacaciones de Australia. Ustedes imagínense, pues la ciudad más popular de sus países para vacaciones. Yo soy colombiano, les hablo, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo, hablo de Cartagena. Gold Coast es como si fuera la Cartagena de Australia. Es decir, cuando todo el mundo está de vacaciones, todo el mundo se va para Gold Coast. Los australianos todos van a Gold Coast. ¿Eso qué significa? Entonces, que es una ciudad, pues obviamente, que en la parte de hotelería, de turismo, de entretenimiento, de eventos, de servicio al cliente, de ventas, siempre tiene oportunidades laborales. Siempre. Ellos manejan obviamente pues el pico, digámoslo así, el pico alto, que es toda la época del verano. Pónganles ustedes más o menos, calculen que finales de septiembre, principios de octubre, hasta más o menos finales de marzo, principios de abril, es la época de temporada alta. En Australia como tal en general, pero en Gold Coast mucho más, porque es la época de verano y de vacaciones. Y ya luego el resto del año, pues no es que no haya trabajo, simplemente ese pico baja y aún así se mantienen los trabajos, pero ya empiezas a encontrar pues trabajos en otras áreas, de pronto ya entras más en educación, ya igual te siguen manteniendo en lo mismo, pero quizás con un poco menos de horas, entonces sí es normal que cuando baja la temporada pues uno empieza a buscarse otros trabajos diferentes. Seguimos, Perth. Esta ciudad es conocida como la ciudad aislada, pero no de una mala forma, sino porque geográficamente hablando, todas las ciudades de Australia, como para que ustedes hagan en su imaginación, todas las ciudades están en el costado derecho, digámoslo así, del mapa. Y Perth es la única que está en el costado izquierdo. No existen más ciudades, solo hay pueblos por ahí, pero la única ciudad principal ahí es Perth. Entonces por eso se le conoce como la ciudad aislada. Sin embargo, es una ciudad que está súper bien, sobre todo para quienes, principalmente, si ustedes se enfocan un segundo en la parte de trabajos populares, van a ver dos que no los hemos mencionado en todo lo que llevamos, y es la minería y todo el tema de recursos naturales. Esa es el fuerte, esos son los fuertes de esta ciudad. Entonces, en minería y en recursos naturales hablamos de que entra también todo el tema de ingeniería. Entonces, para los ingenieros, sea cual sea, ingeniero eléctrico, electrónico, ingeniero civil, ingeniero industrial, ingeniero de minas, o ni siquiera ingenieros, obviamente también pueden tener, pues obviamente la parte técnica o tecnológica. Pero si usted está ingeniero de petróleos, cualquier trabajo, cualquier profesión que tenga relación directa con recursos naturales, con la minería o con la ingeniería, Perth es la ciudad perfecta para esas personas. En cuanto a clima, es un clima más mediterráneo, son veranos un poco más cálidos y secos. El invierno sigue siendo pues muy
similar a los demás, un invierno suave. El costo de vida, como lo ven, sigue siendo económico. No es la más económica que hemos visto, pero bueno, tampoco está entre las más costosas, está entre las económicas, entonces es un costo de vida, digámoslo así, promedio, ¿vale? Y es una ciudad para aquellos también que estén buscando un poco de tranquilidad, es una ciudad muy tranquila, por lo mismo, al estar como hacia ese otro costado de Australia, la realidad es que tiende a ser no muy popular, pero lo cual es bueno porque es una ciudad pues más tranquila, es decir, no tiene mucho movimiento de personas. Tiene unas playas impresionantes, la gente también le gusta, o sea, por viaje dentro de Australia, esta también es una de las ciudades donde más uno va, porque por ejemplo, esos animalitos que ustedes ven ahí en la foto, que se llaman los cuocas, únicamente están allí en una isla en Perth, y quizás alguna vez han escuchado del animalito que sonríe o que se toma fotos riéndose, pues es este. Entonces la gente viaja mucho a ver esos animalitos, viaja a las playas como tal, porque son playas impresionantes, típica playa que tú ves en las fotos o en los videos de estos con aguas cristalinas y que se ven los animales literalmente por encima del agua, una cosa de locos. Y esto básicamente es Perth. Vámonos con Adelaide. Adelaide también ya es área regional, es ciudad también, pero seguimos hablando ya de ciudades secundarias. Adelaide es mejor conocida por el vino. Sí, es una ciudad que gran parte del vino de Australia sale de aquí y eso mismo nos lleva a los trabajos populares. Aquí ya entramos también en una parte de manufactura que no habíamos tocado y entra también obviamente mucho el tema de personas que trabajen con agricultura, o sean profesionales con perfiles en la agricultura. Funciona súper bien para todos aquellos perfiles que se manejen por esa rama, por esa industria. Es una ciudad que en los últimos años en Australia empezó a coger mucho apogeo, mucha popularidad, porque es un área regional, es una ciudad que no era muy popular y a nivel de uno buscar la residencia, que esto no lo hemos hablado, ni tampoco vamos a entrar mucho a detalle porque no es el tema, pero Australia también ofrece la posibilidad de luego lograr una residencia. ¿Sí? Hay un proceso, hay diferentes caminos, pero existe la posibilidad de que podamos volvernos australianos. Y en los últimos años se volvió una ciudad muy popular para ello, porque el gobierno abrió más cupos para encontrar residencia en esa ciudad, entonces pues las personas empezaron de repente a viajar mucho a Adelaide y empezó a ponerse como en el radar de que las personas empezaran a buscar de Adelaide y a preguntar por Adelaide, pero esa fue la razón, fue más por una razón de que el gobierno la puso como en el mapa para que fuera más fácil encontrar residencia allí. En cuanto a clima, lo mismo, muy similar a Perth, Mediterránea, veranos cálidos, inviernos frescos. El costo de vida sigue siendo económico, como lo ven en pantalla, ya entra esta en ese club de las ciudades económicas o de costo de vida económico. Aún así vemos que es muy promedio con las demás, ¿no? Tampoco hay una que realmente uno diga, uff, esta sí es muy barato, no. La realidad es que Australia es un país que no es barato. ¿Sí? En cualquier ciudad, así uno se vaya a la más barata, por ejemplo, Adelaide o Gold Coast o una Brisbane, aún así, pues en nuestras monedas siempre será un costo de vida pues alto. Y la realidad es que es así. Salir a tomar un café o una cerveza en Australia pues es caro. Pero, como les decía, pues al final siempre se equilibra por el trabajo. Estilo de vida de esta ciudad, tranquila y amigable, es una ciudad también tranquilita, como les decía, no es algo muy popular, entonces tampoco es muy concurrida. ¿Qué tiene de chévere Adelaide? Maneja muchos festivales culturales, por supuesto los viñedos, al ser una ciudad pues que su fuerte es el vino, muy popular por los viñedos, ese es el típico plan de Adelaide, ir a tomar un vinito con una tabla de quesos, irse a un viñedo y estar ahí celebrando un cumpleaños o simplemente pasando el día. Tiene mucho mercado local, entonces es el típico plan del domingo, levantarse temprano, pasar por el mercadito. No crean pues que son mercados donde únicamente no se van a encontrar papa y yuca o cosas del mercado literalmente, no, pues son mercados locales donde hay de todo, ¿no? De música, hay música en vivo, hay comida, hay gente que vende ropa, otros venden cosas, son mercaditos chéveres para pasar el rato, que siempre la raza muy bien. Y eso es básicamente pues como el ambiente de Adelaide, es más un ambiente, sí, como local, por decirlo así, no es muy vibrante así de cosas apoteósicas o eventos, no, es más bien más local, pero todo muy chévere.
Aquí ya, bueno, aquí ya terminamos lo que es la parte de las ciudades y ya empezamos a ver lo que puedo yo, pues, estudiar, ¿no? Entonces, ya dejamos de lado las ciudades, ya hemos visto las principales y empezamos a ver qué puedo yo, pues, estudiar en Australia. Entonces, obviamente lo primero es el idioma, ¿sí? Principalmente yo, pues, me voy a estudiar un curso de idioma, hablando obviamente del curso de inglés. Es un curso de General English o inglés general, pero aparte de los cursos de inglés general, también yo puedo hacer exámenes preparatorios allí. Es decir, si yo necesito o tengo un propósito profesional o académico y necesito prepararme para un examen oficial como el IELTS, como el Cambridge, como el PTE o como cualquier otro, también los ofrecen, o sea, lo pueden hacer en Australia y pueden prepararse para esos exámenes allí y con esto pues tener ya sea, como les digo, o un propósito migratorio o un propósito académico. Pero la gente a veces cree que lo único que uno puede estudiar en Australia es eso, es idiomas. Y no, como les comentaba en principio, ustedes van a poder estudiar cualquier cosa una vez dominen el idioma. Cuando hablo de cualquier cosa, literalmente hablamos de cualquier cosa, tanto cursos técnicos como cursos universitarios. Ahora, lo que ustedes ven ahí son simplemente los más populares. No significa que no haya de otras ramas. Hay de todo. Pero esto tiende a ser lo más popular. Negocios, marketing, tecnología de la información, que es básicamente como una ingeniería en sistemas, técnica, todo lo que es la parte de diseño, hay diseño de interiores, en la parte como tal diseño de modas, también hay mucho, hay también con la parte como tal civil, todo lo que es cocina, salud, construcción, todos estos son cursos muy populares en Australia, uno por la calidad y dos porque normalmente estos cursos en Australia te llevan fácilmente, fácilmente entre comillas, hacia una residencia, ¿sí? Porque al mismo tiempo son las profesiones o tienden a ser las profesiones más solicitadas. Entonces, si usted tiene un perfil dentro de estas profesiones, lo más probable es que encuentre trabajo profesional muy rápido, porque esto es lo que más solicitan allí. Entonces, uno cuando llega, pues uno, obviamente, pues uno, eh, para quedarse más tiempo, pues uno estudia, pero si uno ya le gusta el país y uno quisiera ya quizás intentar un camino migratorio, pues uno busca, ¿no? Esos cursos en donde sea quizás, entre comillas, más fácil. Ya luego, pues obviamente en la parte universitaria, ahí sí que van a encontrar pues literalmente lo que quieran, desde grados, que los grados son las carreras, y todo lo que son los posgrados, que ahí pues en posgrados van a encontrar especializaciones, maestrías, doctorados. ¿Listo? Todo esto obviamente, como les digo, primer nivel, el idioma, una vez tengo el idioma, ya puedo estudiar o un curso técnico o un curso universitario. Ahora, visa, ¿cómo funciona el visado? Ya estamos entrando ya a la parte final del webinar, ya estamos entrando ya como más hacia detalle, hacia lo que son los procesos y demás. Entonces, Marcelo, bueno, ¿yo qué necesito para aplicar a la visa de estudiante? ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos del visado de estudiante? Entonces, yo voy a necesitar normalmente lo que ustedes ven en pantalla, ¿vale? Estos requisitos varían básicamente dependiendo de dos cosas. Uno, de la nacionalidad del aplicante. No son los mismos requisitos para un colombiano que para un mexicano, por ejemplo. O no son los mismos requisitos para un peruano que para un argentino. ¿Sí? Varían. No muchos, varía entre un ítem a otro ítem, pero en la mayoría son los mismos. Por ejemplo, ¿cuáles son sí o sí para todos? Hay que tener un pasaporte vigente, hay que tener una matrícula ya pagada, es decir, tener una escuela pagada para poder aplicar la visa. Tengo que tener un seguro médico obligatorio de estudiante. Tengo que demostrar unos fondos económicos, y esto es algo importante eh, porque es un requisito que uno principal, o sea, es un requisito que a nivel de visado no es un requisito 100% obligatorio, pero dependiendo del perfil, como les decía, de la nacionalidad y el mismo perfil de la persona, se puede hacer 100% obligatorio. Esto, uno. Ahora bien, dos, que no sea obligatorio no significa que no se deba o que no sea recomendable adjuntarlo. Hoy en día, hoy en día, el gobierno australiano está siendo muy exigente con las aplicaciones de visado de estudiante, ¿vale?
Entonces, independientemente de la nacionalidad y del perfil del aplicante, sea un chico un chico o una chica de 18, de 20, de 21 años, o sea, una persona, un adulto de 26, 27, 30, 32 años, 35, la recomendación hoy en día es que presente fondos económicos, ¿vale? Esos fondos económicos equivalen a un mínimo de 2.476 dólares australianos por mes que yo vaya a estar en Australia, ¿vale? Eso es un requisito que se demuestra desde la cuenta bancaria de ahorros, bien sea del aplicante principal o bien sea de un familiar de primer grado, ¿vale? Entiéndase familiar de primer grado, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Todos los demás pudieran ser un sponsor privado, pero ya no entraría en ese rango familiar y poco más. Luego, no quiero entrar mucho en detalle, pero básicamente así funciona. Luego tenemos un formulario que se tiene que completar sí o sí, es un formulario de Genuine Student, básicamente es una carta, que ahora ya no es una carta, ahora es un formulario, como lo dice su palabra, en donde se responden a unas preguntas en específico que nos hace el gobierno australiano y ellos se van a basar en esas preguntas para aprobarnos o negarnos la visa. Entonces, es un requisito muy importante. El de exámenes médicos y biométricos, como ven que tiene un asterisco, este por lo menos de los que sí o sí varía de nacionalidades. Es obligatorio para unas y no es obligatorio para otras. Entonces, por ejemplo, típico, un chileno no necesita exámenes médicos y biométricos. La mayoría no se lo van a pedir. Un mexicano no necesita exámenes médicos. Un colombiano sí necesita exámenes médicos y biométricos. Un peruano sí necesita exámenes médicos y biométricos. Entonces, depende de la nacionalidad, se van a necesitar o no se van a necesitar. Entonces, esto ya obviamente se mira una vez la persona inicie el proceso. Certificado de estudios, obligatorio para todos. La hoja de vida, que es el CV o el currículum, igual, obligatorio para todos. Experiencia laboral previa para aquellos que tengan experiencia laboral previa. Marcelo, yo no he trabajado porque yo solo he estudiado. ¿Tengo que presentar experiencia laboral? Pues no. Si no ha tenido, pues obviamente pues no la vamos a demostrar. Propiedades, lo mismo. Marcelo, yo no tengo propiedades. ¿Puedo aplicar? Sí. Va a demostrar propiedades el que tenga propiedades. El que no tenga propiedades, pues no se las va a inventar ni tampoco las va a demostrar. Y el asterisco más importante es este visado, la característica principal del visado de estudiante, como ya lo hemos venido hablando, es que es un visado que nos permite trabajar legalmente 48 horas quincenales durante mis clases y tiempo completo cuando yo esté en vacaciones. ¿Listo? Eso es lo legal. Ya luego existen muchos empleadores que pagan también en negro o en cash, en donde pues uno aprovecha y con esos empleadores pues uno hace un poquito más de horas. No hay ningún problema porque realmente pues es un trabajo que entre comillas no estás faltando a tus horas ya que no registra. Pero si es un trabajo donde tienes un contrato, sí máximo te van a contratar por este número de horas quincenales, ¿vale? Ahora, ¿cómo funciona entonces el proceso, Marcelo? ¿Cuál es cómo arranco? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cómo se hace este proceso? Entonces, primero, tienen que pagar la reserva. Eso es el primer paso. Se hace una reserva. Tan pronto yo hago la reserva, lo siguiente es, empezamos con la aplicación a la escuela. ¿Sí? Se les asigna un booking agent, les asignamos una persona que les va a ayudar con ese proceso, en donde se empieza a hacer esa aplicación a la escuela. Una vez aplicamos a la escuela, esperamos a tener la confirmación de matrícula, ¿vale? Aquí es importante tener en cuenta que obviamente las escuelas deciden si los aceptan o no los aceptan. O sea, no es como que simplemente todas las escuelas me van a aceptar. No, las escuelas revisan los perfiles. Por eso se hace primero una aplicación, ¿vale? Entonces primero se aplica y se espera a tener la confirmación. Ahora bien, la realidad es que la mayoría pues son procesos muy sencillos. Creo que de todos los estudiantes que aplican, a todos, por no decir que a uno, dos, no los aceptan. O sea, tienen que tener un perfil muy malo para que no los acepten, lo cual no va a pasar porque nosotros analizamos los perfiles antes de cualquier pago. Entonces, la verdad es que nunca hemos tenido un estudiante que no lo acepten porque nuestro trabajo justo es ese, es revisar el perfil antes de que ustedes hagan cualquier pago. Una vez la escuela nos confirma la matrícula, se hace la solicitud de la visa. Esto ya se viene trabajando previamente, no es que no se viene trabajando, no, se viene trabajando
la solicitud del visado, se viene trabajando sobre la documentación, nosotros les vamos a ayudar con todo eso, pero una vez ya tengamos eso, pues hacemos esa aplicación de la visa. Tan pronto aplicamos a la visa, si usted tiene una nacionalidad en donde le van a pedir, a la cual le van a pedir exámenes médicos, pues en ese punto es donde le van a pedir que se haga esos exámenes. Vuelvo y lo repito, de los que más vamos a, o quizás que estén aquí, Colombia, Perú, son los típicos, Ecuador a veces lo piden, son los que vamos a manejar. De resto, Chile no necesita, México no necesita, argentinos normalmente lo necesitan. Entonces, esto únicamente para aquellos que sí lo van a necesitar. Tan pronto se hagan los exámenes médicos, aquellos que los necesiten, pues ahí la visa queda en espera y esperamos a una decisión. Si usted es de un país que no necesita exámenes médicos, pues directamente, tan pronto se aplicó, quedamos en espera, ¿vale? La espera de los tiempos de la visa de estudiantes son aproximadamente de 4 meses, de 3 a 4 meses. ¿Sí? Esos son más o menos los tiempos de aprobación. No significa que eso sea así al pie de la letra. La visa nos puede salir aprobada literalmente un día después de que se hizo los exámenes, en una semana, en 2. Pero pues la mayoría, la realidad es que más o menos tardan entre 3 a 4 meses. Entramos a nuestros servicios. ¿Cómo les ayudamos nosotros entonces con este proceso? Ya hemos ido hablando de varias cositas, pero por ejemplo, pues todo lo que es el proceso de matrícula, nosotros obviamente lo vamos a ayudar con todo, básicamente. El proceso de matrícula, que es lo primero que se hace, totalmente cubierto, lo vamos a hacer juntos. La gestión del seguro médico, lo mismo. Hay unos seguros médicos que son obligatorios y tiene que ser sí o sí uno de esos seguros, no puede ser ningún otro. Entonces, eso lo hacemos también juntos. La solicitud y la preparación del visado también las hacemos en equipo, las trabajamos junto con el equipo de visas. Una vez tengan la visa aprobada para el viaje, la hacemos juntos, es decir, todo lo que es el tema pues del aeropuerto, del alojamiento, del equipaje, de la documentación, en eso los vamos a ayudar a preparar el viaje. Servicio de aeropuerto es que si ustedes quieren que los recojamos una vez lleguen, independientemente de la ciudad, también ofrecemos servicios de recogida. Tenemos unos paquetes, ya sea un paquete full o un paquete light, que básicamente la diferencia es que uno incluye alojamiento y el otro no. Bienvenida al destino. Todos, en todas las ciudades que vimos, en las 6 que vimos, en todas tenemos equipos de experiencia. Entonces, en todas tenemos bienvenidas. Las bienvenidas se hacen entre 2 a 3 semanalmente, depende del volumen. Todos tienen una bienvenida y en esa bienvenida, ¿qué hacemos? Todo lo que está en la parte derecha. Es decir, en esa bienvenida hacemos apertura de cuenta bancaria, les damos SINCAR para que tengan la SINCAR activa, les damos una asesoría laboral para que encuentren trabajo rápido, les enseñamos cómo hacerlo. Hay una documentación que se tiene que preparar, nosotros les ayudamos a preparar esa documentación legal para que la tengan lista. Todo eso se hace el día de la bienvenida. Les enseñamos, nosotros tenemos actividades, eventos y actividades en destino, en cada uno. Manejamos más o menos en promedio entre 4 a 6 actividades al mes, o sea, casi que una actividad por semana. Van a encontrar de todo con nosotros, desde actividades académicas y laborales, talleres para hacer hoja de vida, talleres para tener entrevistas en inglés, talleres para aprender a hacer cafés y trabajar como barista, talleres para aprender a ser mesero, talleres para trabajar en hostelería. Al mes vamos sacando 1 o 2 actividades en relación de la parte laboral y académica y las complementamos con todo lo que son actividades recreativas. Ahí van a encontrar desde la típica fiesta latina, porque hacemos la fiesta latina, siempre hay un día de fiesta latina, normalmente son los viernes o los sábados, desde la fiesta latina hasta la típica barbacoa, el plan de playa, los eventos deportivos, de fútbol, de voleibol, de pádel. Hacemos muchos paseos de irnos a un bosque, de irnos a un parque natural, de juntarnos a hacer X viaje a una isla. Tenemos un montón de eventos y actividades que luego lo van a poder ustedes participar en ello, porque todo esto está incluido al venir ustedes con nosotros y la mayoría de esos eventos suelen ser eventos gratuitos. Aquellos que tienen un costo, principalmente tienen un descuento y serán pocos los que realmente tengan un costo. Y la comunidad obviamente internacional que ustedes van a encontrar con nosotros. Como han estado escuchando, nosotros trabajamos con todos los estudiantes de toda Latinoamérica, no solamente los mencionados, también uruguayos, venezolanos, mexicanos y por supuesto toda la parte europea, sobre todo España. Entonces en nuestros eventos ustedes siempre van a encontrar
una comunidad internacional, que la idea de esos eventos, más allá de que ustedes la pasen bien y se diviertan, es que ustedes conecten y hagan sus primeros amigos y empiecen a hacer esa comunidad que es muy importante para esta experiencia. Ahora, eso es algo interesante y es, ustedes con nosotros pueden empezar a ganar dinero desde el día 1 que llegan a Australia. Nosotros tenemos un programa, es un programa de embajadores. La mayoría de nuestros estudiantes, por no decir que todos, hacen parte de este programa de embajadores. Básicamente es el primer trabajo, por decirlo así, que la mayoría toma. Y es muy sencillo, es básicamente trabajan nosotros como embajadores. Lo que hacen es referirnos a los estudiantes, referirnos a sus amigos, sus familiares que quieren también vivir esa experiencia. Esto, como les digo, esto es una vez ya toman el proceso y están en Australia. Y básicamente pues tenemos digamos así, un escalado. Tenemos desde la categoría bronce hasta la categoría premium y pueden llegar a ganar hasta $300 por referido con nosotros. Tenemos estudiantes actualmente que ya están en la cadena máxima, o sea, ya están en premium, y actualmente pues tenemos muchos que lo tienen como un segundo trabajo y lo que hacen es que se dedican a enviarnos referidos y trabajan, tienen su segundo ingreso con nosotros como un referido, así que ustedes también obviamente pues pueden hacer parte de lo que es este sistema de embajadores y entrar directamente pues a trabajar con nosotros como un embajador oficial de nuestra marca, que básicamente lo que hacemos es compartir la valentía por el mundo. Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta. Listo, entramos ahora sí en calor. Precios, que esto es lo que teníamos exclusivo para ustedes los asistentes en este webinar del mes de junio. Entonces, lo que ustedes van a ver son todos precios de promoción, son todos precios exclusivos y la mayoría, bueno, la mayoría no todos, son para cerrar el mes, ¿ok? Entonces, estos precios que ustedes van a ver acá o están viendo acá son precios válidos para cerrar este mes de junio. Ustedes pueden reservar, que lo único que tienen que hacer es reservar ahora para empezar a estudiar en el 2025 sin ningún inconveniente. Pueden elegir cualquier mes, desde enero hasta diciembre del 2025, reservando ahora con los precios de ahora, ¿vale? Entonces, Sydney, las ciudades más económicas ahorita, en este mes de junio, con las promociones que tenemos, son Sydney y Melbourne. Estos paquetes que ustedes ven ahí, ese valor que ustedes ven ahí en pantalla, ese paquete es un paquete, es el paquete más popular, es el paquete número 1 que vendemos para nuestros estudiantes. Es el paquete que yo tomé hace 5 años también cuando me tomé la decisión de irme a Australia. Y es un paquete de 6 meses de estudio que incluye los 6 meses de estudio, incluye la visa por los 8 meses, porque por estudiar 6 meses voy a tener una visa de 8. Esos otros 2 meses de más son los 2 meses de vacaciones para usted poder trabajar full time. Y también ya incluye el seguro médico. Es decir, este es el costo principal del paquete, ¿vale? Entonces, para darles una idea, por ejemplo, en las monedas locales, en pesos colombianos, por ejemplo, en Sydney, el paquete está por los 19 millones de pesos, 19 millones 300 aproximadamente, para darle un redondearlo. Si usted se encuentra en Chile, más o menos son unos 4 millones de pesos 300. Si usted se encuentra en cualquier otra parte de Latinoamérica, como Argentina o Perú, quizás USA, dólar americano, son aproximadamente unos 4.600 dólares americanos en la ciudad más económica ahorita, que es Sydney, en la escuela Mega, ¿vale? ¿Qué no incluye estos paquetes? No incluyen ni alojamiento ni recogida al aeropuerto, ¿vale? Y la promo exclusiva que tienen para los que reserven este mes, que ahora les voy a dejar, es más, de una vez les voy a mandar un link, que es el link para aquellos que estén interesados en hacer la reserva y tomar estos precios de promoción. Simplemente lo que van a hacer es inscribirse en este link que voy a colocar acá en el chat en este justo momento. Y simplemente tienen que dejar sus datos y uno de nuestros asesores, bien sea yo o bien sea Solimar, que es una de nuestros asesores, se pondrá en contacto, nos ponemos en contacto con ustedes en las próximas 24 horas. Allá les compartí el link. Entonces simplemente se meten a ese link, dicen Marcelo, yo estoy interesado, o colocan ahí, bueno, Marcelo, estoy interesado, no, pero colocan en el link la ciudad
por ejemplo, Marcelo, estoy interesado en Melbourne o yo quiero Sydney. Listo, te metes a ese link que acabo de colocar en el chat, colocas tus datos, seleccionas Sydney y listo. Y nosotros en las próximas 24 horas les contactamos. ¿Cuál es la exclusividad? Esto que dice aquí, exclusivo. Entonces, aparte de ese valor de promoción de cualquiera de las ciudades que estamos viendo, Sydney, Melbourne, Brisbane, o aquí tenemos las otras, Gold Coast, Perth y Adelaide, que como se dan cuenta, en Gold Coast, Perth y Adelaide, pues ya están un poquito más costoso estudiar allí. Ya sabemos que el costo de vida en estas ciudades no es tan alto, pero estudiar en estas ciudades al momento sí que está un poquito más costoso. Pero la promoción es igual, independientemente de estas ciudades o de las anteriores, aparte del paquete de promoción que tenemos, van a tener un descuento extra de $355 equivalentes al 50% del valor de la visa. ¿Vale? Entonces, a cualquiera de esas opciones, Gold Coast, Perth, Adelaide, Sydney, Melbourne o Brisbane, le vamos a restar esos 355. ¿Vale? Y tomarían el precio, obviamente, con ese descuento aparte del que ya está aplicado. ¿Ok? Entonces, las opciones que tiene la promoción realmente más interesante vienen siendo estas, que si se dan cuenta el precio original, por ejemplo, en Gold Coast era de 12,400, en PER de 13,000, en International House de 12,000. Entonces hablamos de descuentos de casi unos 4,000, 5,000 dólares en ellas, y en las otras ciudades, pues el descuento, como se dan cuenta, en algunas, por ejemplo, supera los 2,000, poco menos de los 2,000. La única es en Melbourne, que realmente sí hay una buena promoción. ¿Vale? Entonces, esto es lo único que tienen que hacer para tomar cualquiera de estas promociones. Obviamente, al momento que ustedes manden los datos, les contactaremos, haremos el análisis del perfil, validaremos de que el perfil sea viable para poder tomar la experiencia y tan pronto demos el OK, pueden hacer la reserva. ¿Qué necesito para hacer la reserva? Entonces, ¿o qué necesito para empezar? Aparte del pago inicial, necesito tener el pasaporte, un contacto de emergencia, la dirección habitual de donde vivo y el pago de mi reserva de 1,500. Eso es el monto para reservar. $1,500 que en las diferentes monedas locales viene siendo un aproximado en pesos colombianos de 4 millones de pesos, en pesos chilenos de 930,000 pesos chilenos y en dólar americano de unos $1,000 americanos aproximadamente. ¿Vale? Marcelo, ¿qué pasa si no tengo el pasaporte todavía? ¿Puedo reservar? Sí, simplemente con la cédula o con el ID de su país podemos hacer la reserva. Únicamente la reserva. Luego, obviamente, al momento de aplicar la visa, sí o sí se necesita el pasaporte. ¿Listo? Ese primer pago de reserva se hace con tarjeta, ya sea o tarjeta débito o tarjeta crédito, pero se hace con tarjeta. ¿Listo? Esto es lo único que necesitamos para empezar el proceso. Y ahora bien, entramos ahora sí en la parte de preguntas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar aquí a resolver. Voy a empezar a mirar. Básicamente para las preguntas tenemos 15 minutitos y nos pasamos justo 5 minutos, pero bueno, vamos a tratar de resolverlas todas. Voy a primero, voy a irme a la parte de preguntas y respuestas. Listo, vamos a empezar con Vangelis Rojas. Vangelis nos pregunta, quiero aprender inglés y trabajar al mismo tiempo. ¿Es posible a su vez optar por visa de residente? Listo. Entonces, vamos a responderle a Vangelis. Vangelis, claro que sí. Entonces, como lo hemos comentado, obviamente, de eso trata la experiencia. En pocas palabras, o en resumen, se puede decir que es para estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿vale? Ustedes van a estar estudiando medio tiempo, sea en la mañana, sea en la tarde o sea en la noche. El otro medio tiempo, pues es para trabajar. Legalmente pueden hacer 24 horas a la semana. Y como les comentaba también, eventualmente, sí, se va a poder llegar a una residencia. Esto pues ya es un tema más en específico, ya hay que ir directamente con nuestros colegas que son los abogados migratorios, pero se puede, ¿sí? O sea, el punto es que se puede llegar a un objetivo de residencia como tal en Australia. Vámonos con la siguiente. Paulina Jara nos pregunta, ¿el descuento solo con esas escuelas? Sí, señorita. El descuento es solamente con esas escuelas. Aún así, lo que podemos validar
es el descuento el de la visa, el de los $355. Este lo podemos aplicar a cualquier otra escuela, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un curso de inglés. Obviamente hemos hablado de inglés porque, como les comenté, es el paquete más popular y el que la mayoría necesita. Pero, por ejemplo, si es tu caso, que creo que sí, si tienes un curso, vas para un curso técnico directamente, porque yo ya sé inglés, que eso también es algo que no les mencioné. Marcelo, yo ya sé inglés. Yo estudié inglés en mi país, o yo antes viví en Estados Unidos, o en Canadá, o en donde sea, y yo ya sé inglés. ¿Puedo estudiar directamente en la universidad o puedo estudiar directamente un curso técnico? Sí, por supuesto. Entonces, si ese fuera su caso, igual tendría el descuento de los $355 sobre pues la escuela que tomes, ¿vale? O sea, el descuento lo podemos aplicar con otras, no hay problema. También nos preguntan por aquí, ¿también es necesaria una carta de presentación o de intenciones junto con la hoja de vida o con el currículum? No, no es obligatorio. No se necesita como tal una carta de presentación del currículum, no. Solamente con el currículum nuestra hoja de vida actualizada, más que suficiente. No necesariamente tiene que ser de esa forma. Bueno, pero creo que no hay más preguntas. Alguien, creo que Mercedes está levantando la mano. A ver, Mercedes, si quieres puedes escribirlo o por las preguntas. A ver, voy a mirar en el chat de pronto aquellos que no fueron a la parte de preguntas, pero la hicieron por aquí. Aquí Aníbal nos preguntaba, ¿qué requisitos piden para migrar? Bueno, los requisitos básicamente ya los mencionamos. Es tener los requisitos de la visa. Quizás que se nos hayan escapado algunos requisitos. A ver, es básico, es tener el pasaporte, es tener sí, es poco más, el pasaporte, la reserva, cumplir con todo lo que hemos visto en el webinar. Ya obviamente se revisa primero el perfil porque hay que ir un poquito más allá, hay que revisar un poco la parte laboral, la parte de los estudios, la edad del aplicante principal, pero en general lo que hemos revisado. Karina Montalbán nos dice por aquí, buenos días Marcelo, ¿cuánto es el presupuesto aproximado que uno necesita para poder viajar a Australia? Vale, lo que hemos visto. Entonces, aproximadamente, ahorita lo que hemos visto en pantalla eran los costos, vamos a regresarlo. Bueno, eran más o menos, hablábamos de unos 6,000 promedio, entre 6,000 a 7,000, $8,000 el paquete principal. Pero aparte de eso hay unos costos extras que no hemos visto, pero que ustedes los van a necesitar. Costos extras me refiero a el tiquete de avión, que obviamente van a necesitar un tiquete de avión, hay que hacer unas traducciones, en el caso del que se tenga que hacer los exámenes médicos, pues tiene que meter ahí los exámenes médicos, y pues obviamente lo de la solvencia para los primeros meses. O sea, más o menos, realmente, si hablamos de todo el paquete, hay que tener más o menos, a ver, déjenme pongo el número aquí, más o menos aproximadamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que tener más o menos aproximadamente unos $12,600 australianos. Entre 12,600, quizás a 13,000, 13,500. Estamos hablando en otras monedas, por ejemplo, en pesos chilenos, aproximadamente unos 7,800,000, en dólares americanos, aproximadamente unos $8,400 americanos. Esto incluyendo absolutamente todo, pero eso no se tiene que pagar así de golpe. O sea, se va pagando todo en cuotas. Y nosotros, bueno, eso es importante, nosotros hacemos financiaciones, ¿listo? Financiaciones internas. Podemos, dependiendo de la fecha en que ustedes quieran iniciar las clases, podemos armar un plan de pago interno en el que ustedes hagan, por ejemplo, no sé, pongamos que quieran venir en junio del próximo año. Entonces podemos hacer una reserva ahorita, reservar para junio del próximo año y el restante que queda podemos dividirlo hasta en 7 cuotas, ¿vale? La clave que ustedes tienen que llevarse también con ustedes antes de que finalicemos es todo, o sea, para aplicar a la visa se tiene que aplicar 4 meses antes de iniciar mis clases. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Significa que pues 4 meses antes yo tengo que terminar de pagar el paquete, por lo menos el principal, el que vimos en las promociones, curso, visa y seguro médico. Entonces, por poner un ejemplo, yo quiero estar en febrero del 2025 en Australia. Vale, pues si yo quiero estar en febrero, significa que a más tardar, octubre, noviembre, diciembre, enero, en octubre, yo tengo que terminar de pagar la experiencia, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahorita estamos en junio.
Entonces usted puede reservar ahora en junio y el siguiente pago, lo que queda por pagar, se puede dividir una cuota en julio, otra cuota en agosto, otra cuota en septiembre y una última cuota en octubre. Como se puede dejar una única cuota de aquí a octubre. O sea, todo lo podemos trabajar, esto ya es a nivel interno, por eso les digo que quien esté interesado, quien vea que pueda reservar, pues escríbase al link que está aquí en el chat, que aquí dejen el chat, simplemente nos deja sus datos, nos dice la ciudad que le interesa y vemos si en esta semana podemos reservar y hacer la reserva. En caso tal de que no, no pasa nada. O sea, si de pronto usted no puede reservar ahorita en junio, pero igual puede reservar en julio o puede reservar en agosto, pues aproveche, déjenos los datos, nosotros lo contactamos, validamos el perfil y miramos pues cómo podemos armar un plan de pago para que les quede de forma fácil, ¿sí? Y que lo puedan tomar. Por aquí nos pregunta, por último, con esta cerramos, que ya en 4 minutos se nos acaba el tiempo. Nos pregunta Clodomiro, ¿cuándo vienen otra vez esas promociones? Buena pregunta. No lo sabemos. No lo sabemos porque normalmente cada trimestre cerramos con promociones especiales. Entonces, este ya es el fin del segundo trimestre, es ahora en junio. Normalmente, así de estas promociones especiales que incluyan, por ejemplo, un descuento más allá que el que da la escuela, porque los descuentos que ustedes vieron del paquete de estudios lo da la escuela. Pero aparte, en nuestro descuento, que es el de $355, por eso sale mucho más barato. Estas promociones nuestras normalmente salen cada 3 meses. Entonces, pero si quieren aprovechar, yo diría háganlo ahora porque los de las escuelas sí que no se sabe si realmente vuelvan, o sea, normalmente también manejan cada trimestre, pero no sabemos si van a ser igual de buenas a como están ahorita o van a quedar un poco más costosas o van a quedar un poco, no lo sabemos. Entonces, por eso siempre recomendamos reservar, reserve. Que reservamos, por ejemplo, para marzo y por cosas del destino no podemos viajar en marzo, podemos correr el inicio de clases. Lo corremos pues para septiembre o para julio. Tenemos todo el 2025 para correrlo. Es decir, ustedes el dinero no lo van a perder. La reserva no se va a perder. La reserva simplemente se puede ir corriendo en caso tal de que no la podamos tomar al momento que hayamos dicho la primera vez. ¿Listo? Bueno, señores, ya hemos terminado. Les doy las gracias de verdad por estar acá conectados. Espero que haya sido pues provechoso. Ya saben, si alguno de ustedes quiere información, si quiere tomar la reserva, simplemente déjenos los datos en el link que le está en el chat y nosotros en las próximas 24 horas nos ponemos en contacto con ustedes. ¿Listo? Nuevamente, muchas gracias por el tiempo y nos estaremos viendo en un próximo webinar. Un abrazo para todos, cuídense mucho y ahí nos estamos hablando. Chao, chao.